para conversar sobre lo que está pasando en la región metropolitana, en el país, por supuesto, completo, ¿verdad? Que tiene que ver con la situación actual del COVID-19. Para eso vamos a conversar con Mercedes López. Ella es doctora en Ciencias Biomédicas y directora del programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hola Mercedes, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Nosotros estamos bien, pero también estamos bien preocupados porque volvimos a la etapa de transición, hay alarmas encendidas, la velocidad de contagio actual es la más alta desde junio, dijo Carolina Ruiz, vocera de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Pues pensamos que el verano como que nos iba a dar como un respiro, pero eso no sucedió. ¿Cómo estamos, Mercedes? ¿Cómo lo ves tú, la situación del país? ¿Y qué te parece que esta etapa de transición en la que estamos, que siguen abiertos los malls, siguen abiertos los restaurantes, sin embargo estamos con toque queda los fines de semana? Cuéntanos primero la situación del país y cómo estás viendo tú las medidas que está tomando el gobierno. A ver, yo creo que la situación del país es bien compleja. No solamente se ha evidenciado un aumento del número de casos o de la velocidad de contagio en la región metropolitana, sino que también en muchas ciudades del sur. Por lo tanto, más allá, y yo creo que eso es muy importante, más allá de que estemos terminando la primera ola o que estemos en la segunda ola o en la tercera ola, el problema central acá es que lo que tenemos que tener en el centro de nuestro pensamiento es que tenemos una infección que volvió a estar descontrolada o que está descontrolada. No voy a entrar ya a discutir si nunca se controló, porque ustedes ya conocen cuál es la posición que tenemos al respecto, pero el punto importante es que está descontrolada. Sí, y que por lo tanto requiere del compromiso de todos y de todas poder controlar esto y que no tengamos un aumento de casos que lleguen a que se colapsen las unidades de cuidado intensivo. Y de nuevo entonces el foco está en la prevención. A mí lo que me parece interesante de esta medida, por primera vez, como lo dijo el Colegio Médico, por primera vez el Ministerio se allana a tener una medida que comprometa a toda la región metropolitana, ¿sí? Si uno quisiera ser positivo en los anuncios, uno diría que esa parte está bien, digamos, en el sentido de que se deja de pensar en que somos comunas casi como si viviéramos en una comuna y no nos tuviéramos que mover. Ahí. Claro, como que nos quedamos ahí. Que mover. Claro. Sin embargo, yo creo que el problema está fundamentalmente en que el hecho de que las medidas solamente se concentre en el fin de semana deja obviamente un espacio muy grande durante la semana para que se puedan seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido y que han llevado a que la pandemia vuelva a elevarse, ¿sí? Y que tiene fundamentalmente que ver con, digamos, el contacto que tenemos entre las personas, aglomeraciones, lugares cerrados sobre todo. Yo te diría que hay consenso en la comunidad de investigadores en que el espacio donde tú te contagias es fundamentalmente en espacios cerrados, con poca ventilación y con muchas personas. Entonces, sea esto un espacio recreativo, o sea esto un espacio de trabajo, o sea esto un espacio de locomoción. O sea, porque el virus no elige. Ahora, los espacios recreativos... No dice, ellos están pasándolo bien y ellos están yendo a trabajar, así que aquí no entro, digamos, eso no sucede. Claro. Lo que tiene el espacio recreativo es que generalmente tú te sacas la máscara, la mascarilla, ¿sí? Cosa que ocurre mucho menos en la locomoción colectiva, pero yo estoy segura que también ocurre en varios espacios de trabajo, ¿sí? Que cumplen estas mismas condiciones de que están encerrados, que el aire no circula. ¿Sí? Claro. Entonces, yo te diría que lo importante acá es que, una vez más, la comunicación de riesgo del gobierno y del Ministerio de Salud sea clara y sea coherente, que se vea una estrategia coordinada entre el Ministerio de Salud y el gobierno. ¿Sí? Claro. Lo que hemos conversado en este mismo espacio hace varios meses, sí, ¿sí? Qué increíble. Una
una estrategia que todavía no está. Y la otra cosa que yo creo que tiene que ponerse sobre la mesa es que podemos ocupar datos, ¿sí? Podemos ocupar datos, podemos darnos vuelta a los datos, ¿sí? Podemos hacer esto o hacer aquello, pero si eso no está inserto en una estrategia cuyo centro sea el aislamiento de los casos y los contactos, no avanzamos, ¿sí? Nos quedamos dando vuelta en una rueda de cobayos, ¿sí? Y claro, vamos a seguir con estas situaciones que yo creo que a todos ya nos tienen, digamos, bastante superados. Doctora, le paso una pregunta, ¿no? Bueno, no tengo una, tengo dos preguntas que pueden ser un poco básicas y me disculpo desde ya por ello. Pero, a ver, la primera pregunta, ¿por qué usted dice que se contagia más en territorio, en terrenos? Puedo interpretar que es porque sigue dando vuelta, pero si yo estoy en un terreno abierto y me salto una gota, igual me contagio. Lo que pasa es que sigue dando vuelta. Eso es lo que yo podría interpretar. En espacios abiertos, como que cae el piso y muere con el sol. Perdone que sea tan, pero me gustaría que fuera más práctico. ¿Por qué en un terreno, claro, en un espacio cerrado y no? Y la segunda es, dejémonos de cosas. Este gobierno no lo ha hecho bien, la comunicación de riesgo es mala, no tiene una estrategia de aislamiento de casos y contagios. ¿Tenemos que esperar la vacuna y si no se acaba esto? Disculpe las dos preguntas. Ya, son súper buenas preguntas y la segunda sobre todo es bien difícil, pero la primera, vamos por la primera. Mira, lo que sucede es que el virus se puede transmitir por fomites, que era lo que al principio habíamos hablado, ¿cierto? O sea, el virus cae, tú lo tocas y después te llevas la mano a la boca o a la nariz y te contagias, ¿sí? Pero se sabe de que esa es una forma de transmisión, pero la que realmente es más importante, o sea, que es una forma de transmisión muy relevante, es la por aerosol, ¿sí? Y en aerosol significa que tú te contagias cuando el virus circula, ¿sí? O sea, uno habla o grita, por ejemplo. O sea, si uno está con la boquita cerrada, claro, el virus, cuando tú exhalas, sale, cuando tú botas aire, sale, pero cuando tú hablas y sobre todo cuando gritas, el virus digamos, se libera a una mayor distancia, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de los espacios cerrados? El problema de los espacios cerrados es que el virus circula, pero además hay un asunto de carga viral, es decir, de mayor concentración de virus por espacio, ¿sí? Por masa de aire, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, los lugares abiertos tienen la ventaja de que el virus circula y circula en un espacio mucho más grande, por lo tanto la cantidad de virus disponible que tú puedes aspirar es mucho menor. Y eso es importante. En cualquier infección viral hay un número mínimo de partículas virales que determinan que tú te infectes o no, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como carga viral, ¿sí? Por eso en muchas partes además se ha asociado todavía, particularmente en los primeros datos de la pandemia, de que el personal de salud tiene mayor riesgo de enfermar porque su carga viral puede ser más alta y la enfermedad de ellos puede ser eventualmente de una severidad mayor por esto, ¿sí? Entonces, por eso es súper relevante que nos cuidemos particularmente los espacios cerrados. ¿Cuáles espacios cerrados? Mercedes, por eso llama la atención entonces que una de las críticas que se le ha hecho a las medidas que ha tomado el gobierno, que se mantengan abiertos el comercio establecido, que son locales cerrados, versus algunas ferias libres, ¿no es cierto?, amplias, que están en los parques, que son grandes y que la gente podría comprar al aire libre, por último, ¿no? Claro, y que depende un poco del aforo, ¿sí? O sea, el espacio libre obviamente es un espacio que depende del aforo. O sea, si tú vamos a tener una feria como por ejemplo uno ve La Vega de repente... Uno al lado del otro, claro. Uno al lado del otro, bueno, ahí se terminó el aire libre. Pero en términos generales, por ejemplo, los espacios cerrados de comercio fundamentalmente, particularmente los malls, cuando los malls son muy cerrados, porque además el aire circula por ventilación, entonces recircula mucho. Claro. Es peor. Como que se da vuelta. Entonces, no sé. Entonces uno diría, mira, lo ideal es que uno tratara de evitar lo más posible la ida recreativa al mall
y al supermercado. O sea, si uno va al supermercado adecuadamente, como ya lo hemos aprendido, con mascarilla, con tu alcohol gel, y solamente cuando tú requieras. O sea, no como uno lo hace, mira, se me olvidó esto y voy a cada rato. Yo creo que eso pasa con los espacios cerrados y los espacios abiertos, ¿sí? Entonces, los espacios cerrados, uno debería tratar de evitarlos, al menos que sean cosas esenciales, y los espacios abiertos siempre y cuando estos tengan el aforo que permita entonces que las personas mantengan una distancia física adecuada. ¿Sí? Perfecto. O sea, por ejemplo, una feria libre pondría como entrada y salida, digamos, para que la gente no esté como... Por supuesto, claro, para que la gente no esté, y además yo creo que, y ahí viene, yo creo que una de las cosas más relevantes, yo creo, y es que cuando nosotros hablamos de comunicación de riesgo, hablamos fundamentalmente del objetivo de cuidar a las personas, ¿sí? Entonces, hoy día las fiestas deberían ser un proceso en el cual nosotros nos cuidemos y que volvamos entonces a ciertos valores de las fiestas. Y es mucho más importante que estemos juntos, que nos llevemos regalos. Como dijo Angela Merkel ayer, ¿no? Ayer lo dijo en como dijo el Angela Merkel, que fue muy aplaudido. Muy bien el ministro de Relaciones Exteriores irlandés. Yo no sé si ustedes han visto un video que circula sobre el viejito Pascuero hablándole a los niños, siento que el viejito Pascuero no va a ir, se va a ir. Muy bueno. Es muy bueno porque en el fondo esa es la comunicación de riesgo que uno quiere, ¿me entiendes? Más allá, decía el viejito Pascuero, no. Uno quiere que la comunicación de riesgo, el foco sea el cuidado de las personas. Claro. Y en ese sentido entonces uno debería tener ese discurso para las fiestas, pero además, como uno sabe de que las personas tienen que vivir, obviamente de nuevo volvemos a lo que ya hemos dicho muchas veces, pero que hay que decirlo, de que tiene que haber apoyo social. Que no puede ser que la gente esté pasando esta tremenda crisis mundial con el 10% de sus jubilaciones o ahora con el 20% de sus jubilaciones más impuestos, ¿no? O sea, eso es una cosa que no claro, todos lo vamos a hacer, todos estamos, pero no revierte un análisis ético, ¿me entiendes? Hay una ética ahí que se rompió en el país, que yo creo que es bueno decirlo, porque es bueno no olvidarlo, particularmente en estas fiestas, ¿sí? Donde supone que la ética está dando vuelta. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, que es la más difícil. A ver, las pandemias se controlan fundamentalmente en ausencia de vacuna y tratamiento antivirales efectivos, se controlan aislando a casos y contactos. El aislamiento de casos y contactos pueden ser en forma de un adecuado sistema de trazabilidad o en cuarentena o confinamiento diversos, ¿sí? Siempre y cuando el objetivo de esto sea el control de casos y contactos. Si tú generas los toques de queda o los confinamientos por motivos que no son el control de casos y contactos, pues la pandemia sigue como ha seguido en Chile con un nivel basal, porque nosotros tenemos un nivel basal de casos desde hace mucho tiempo que no ha bajado y que ahora tenemos una nueva alza en el fondo, ¿sí? Ok, ahora, cuando tenemos vacunas y antivirales, la situación entonces se vuelve un poquito más liviana porque nos permite entonces volver, o sea, una vez que esos tratamientos se introducen a la población, volver a cierta normalidad, ¿sí? Porque el virus va a caer y qué sé yo, vamos a poder. Ahora, existen por lo menos 4 o 5 prototipos de vacuna que están en etapas muy avanzadas, ¿sí? Una de ellas, la de Pfizer, que ya se está probando en la población. Claro. Y otra, la de Moderna, la de Sinovac y la de Oxford AstraZeneca. Ahora, en el caso chileno, yo creo que nosotros yo comparto la apreciación que tuvo la Xochimilco en cuanto nosotros deberíamos plantearnos que la vacunación masiva, para que ésta sea bien hecha, debería hacerse en junio del próximo año. ¿Por qué? Porque, primero, no hay todavía una información clara de cuáles van a ser los prototipos de vacunas que se van a ocupar en Chile. Aparentemente lo que sabemos es que hay varias
Y lejos eso de ser bueno, introduce un problema logístico muy importante, porque lo que hay que reconocer es que los ensayos de campo se van a terminar debido a la emergencia en la población general. Por lo tanto, uno tiene que tener desde la autoridad sanitaria, saber absolutamente, muy claramente, qué vacuna le colocaron a qué persona. Claro. Sabiendo además que la vacunación tiene que ser muy masiva. O sea, para que sea efectiva tenemos que lograr 90%, entre un 80 y un 90% de la población vacunada. Y eso incluye niños. Eso incluye población de riesgo. Mercedes, porque eso entiendo que todavía no se está poniendo, todavía no se ha aprobado ni en niños, ni en embarazadas. Por eso te digo. ¿No es cierto? Claro. Eso te digo. Entonces ahí ya tenemos un temazo, diría yo. Un temón. ¿Sí? Porque claro. Para que tú logres que realmente esto sea efectivo como el gobierno lo está planteando, tanto el MinSal como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tú tienes que tener un número de personas vacunadas muy alto. ¿Ya? Claro. Entonces eso requiere, por un lado, una logística importante. Segundo lugar, necesitamos transparencia en los datos sobre las vacunas. Yo lo he dicho otras veces, pero los datos de algunos de los prototipos están bastante cerrados, ¿sí? Recién, hace unos días atrás, salió un paper donde se publican los datos del fase 2-3 de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Pero el resto de las vacunas, nosotros estamos recibiendo la información, los investigadores y la población general, de lo que nos están diciendo las empresas, tanto biotecnológicas como farmacéuticas, que la están impulsando, ¿sí? Entonces eso es un problema, ¿sí? Por lo tanto, lo segundo que nosotros tenemos que tener es información muy clara de cuáles son las eficacias, de cuáles son los grupos en que se han vacunado, y sobre todo tener información sobre las reacciones que están apareciendo ahora. Fíjense que no era algo de extrañar que una vez que se empezara la vacunación en campo, como empezó la de Pfizer en el Reino Unido, empezaron a aparecer las primeras señales de alarma. Son dos reacciones que son reacciones alérgicas, que son reacciones de importancia. ¿Y qué para las personas que van a requerir, que ya tenían alergia, ¿no es cierto? Como que les provoca una reacción alérgica. Alergia severa, hace una reacción severa alérgica, porque se ha informado que son anafilaxias, por lo menos hasta donde nosotros sabemos. Ahora, eso pone un tercer punto que es súper relevante, y es que nosotros, las vacunas hay vacunas que son más fáciles de transportar, y hay vacunas que tienen elementos muy... que son cadenas de frío muy estrictas. Claro. ¿Sí? Y ahora, con esta reacción alérgica de la vacuna de Pfizer, significa además que van a haber ciertos grupos que no se las pueden poner, y a donde los pongamos van a tener que ser con lugares que puedan atender reacciones de este tipo, porque ya se sabe que ocurrieron. Entonces, de nuevo vuelvo, la logística que va a tener que tener el MinSal va a ser una logística muy buena, y va a tener que tener la empatía y la participación de toda la población. Y para eso, a estas alturas del partido, la transparencia de la información y del conocimiento es vital. Es vital porque existe mucha desconfianza de la población, con muy buenos motivos, acerca de cómo esto se está planteando. Y el cuarto último punto que uno debería tomar en cuenta es que, debido a que la mayor parte de la población debe vacunarse, hay una discusión profunda que dar sobre la naturaleza de cómo las vacunas son generadas y el profit o el lucro que ellas generan. Claro. ¿Sí? Entonces, si sabemos que la vacuna es tan importante, si la vuelta de la humanidad completa a una situación de normalidad depende de los antivirales que se produzcan y de las vacunas, entonces deberemos repensar cuál es el circuito de apropiación del conocimiento, ¿sí? Porque fíjate que lo que sucede es que hasta marzo o abril todo el mundo tenía acceso a lo que estaba pasando. De hecho, los chinos, hay que reconocerlo, en enero dieron al mundo entero el genoma completo del SARS-CoV.
Y eso permitió avanzar muy rápidamente, porque se tuvo a 4 semanas de tener el virus, ni siquiera era una pandemia, y los chinos dieron el genoma completo del virus. Pero a partir de abril-mayo, el conocimiento empieza a acercarse nuevamente. Y empieza a acercarse nuevamente porque las vacunas son adquiridas por las empresas farmacéuticas y muy pocas, una solamente, aceptó el desafío de dejar las vacunas sin profit. Ajá, eso es importante, sin lucro, claro. Sabiendo además de que los gobiernos y la plata de donaciones de los privados fueron muy amplias y muy, muy grandes para tener pronto una vacuna. Sobre eso mismo, ayer leía un comentario que me gustaría que me contaras qué te parece, que era como una especie de guerra fría. Estábamos entrando en una especie de guerra fría, pero esta vez ya no con armas, ya no con llegar a la luna, ya no con alcanzar el universo, sino que tenía que ver con esta vacuna. ¿Tienes esa sensación también en ocasiones como que estuviéramos entramos también en una etapa a ver si ganan los rusos, a ver si ganan los ingleses, a ver, como que se transformó en una especie de guerra fría al final? A mí lo que más me preocupa es que las guerras frías significa que hay ciertos grupos de la población y ciertos países que van a perder, ¿sí? Que van a recibir o vacunas de menor eficacia o vacunas menos probadas, o simplemente la vacuna no va a llegar en junio del próximo año, sino que en junio del 2022, ¿sí? Entonces, en el fondo, yo creo que hay lecciones que sacar de esto, ¿sí? Y a mí eso es lo que más me preocupa, que en función además de que tenemos una discusión constituyente, deberemos sacar lecciones sobre esto. Yo creo que las vacunas no solamente ha sido una carrera y un inicio de guerra fría, ha sido una carrera política, ha sido una utilización política de las vacunas, pero además se pone en el centro cómo determinados grupos se apropian del conocimiento que es de todos y de un conocimiento que es generado por todos. Pero no entiendo mucho por qué las vacunas se han hecho solo por empresas privadas y no por gobiernos, no por estados. Los estados tienen investigadores, los estados tienen lucas. Eso es lo que acaba de decir Mercedes. Hay mucha gente que puso plata además. Pero además, ¿por qué tiene la Pfizer, la no sé qué, la no sé cuánto, cuando la Oxford no es estatal? La no sé cuánto, no sé qué. No, entonces, si son estatales... A ver, lo que sucede es que... ¿Por qué van a lucrar si son estatales? A ver, mira, lo que sucede es que el conocimiento biomédico, el conocimiento que se produce en los laboratorios de investigación, empezó a tener un camino antes de la pandemia. Y el camino es que los desarrollos de investigación científica se desarrollan fundamentalmente en universidades e institutos de investigación. Entonces, cuando ese conocimiento se genera para pasar al humano, para pasar a las pruebas clínicas, el sistema se construyó para que ese paso sea hecho a través de fundamentalmente empresas farmacéuticas o alianzas entre empresas farmacéuticas. Que los gobiernos habrán entendido entonces que eso no es lo mejor y que tendrán que retroceder y seguir con la cadena hasta que le ponga la inyección. ¿Ah? No veo a una Angela Merkel diciendo está súper bueno este sistema. Como lo dijo el presidente francés cuando dijo el sistema sanitario francés tiene que ser público. Bueno, eso también se puede continuar cuando uno dice una vacuna. ¿Por qué lo voy a entregar al sistema privado? Por supuesto, y esa es una conversación que hay que tener, y hay que tenerla rápidamente, porque tiene que ver sobre todo con la propiedad del conocimiento. Tiene que ver con esta discusión que está hoy día y que yo creo que está en el mundo entero. ¿Qué bienes son comunes? Y comunes significa que no son ni privados ni estatales, son comunes de todos, son comunes de todos, ¿entiendes? Claro. Son patrimonio de la humanidad, ¿sí? Entre ellos está la salud, desde mi punto de vista, la educación. El conocimiento, por sobre todo, es un bien común. No es un bien que tú puedas transar en el mercado como está ahora, ¿sí? Porque tiene características que lo hacen, que en el fondo cuando tú lo secuestras, tú lo agarras, como ha ocurrido, pierdes, ¿sí? Entonces... No, pero doctora, bueno, el agua además, o sea, si hecho ayer se empezó ya, ayer se empezó. A ver, si yo soy la Pfizer, digo, ¿por qué yo voy a meter lucas en una investigación
si no va a ganar nada. Lo entiendo. Entonces que esa investigación no la haga Pfeiffer, que la hagan los estados. Porque, es que ¿me entiendes? Eso es lo que voy. Es que lo que es más notable de esto es que la investigación en general se hace en las universidades y en institutos de investigación públicos o privados. Fíjate que cuando tú ves dos cosas aquí que son bien interesantes. Cuando tú analizas los desarrollos de vacunas, si tú haces un gráfico que muestre dónde se desarrollaron la mayor parte de los desarrollos de vacunas y quién los desarrolló, tú vas a ver lo siguiente, vas a ver que primero los desarrollos de vacunas están todos en el norte del mundo, así como estábamos hablando casi con un discurso sesentero, es decir, Europa y Estados Unidos. América Latina y África, nada casi, salvo Cuba, ¿sí? Salvo Cuba, que desarrolló su vacuna y tiene su vacuna, ¿sí? Casi el único desarrollo que llega a un producto para poder ser puesto a la población, ¿okay? El resto está todo hecho en los países del norte. Lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y tecnología en nuestra América, ¿sí? Tiene que ver mucho con la discusión sobre los modelos de desarrollo, bla, bla, bla. Pero lo otro es que cuando tú ves quién los empieza a desarrollar, tú te das cuenta y esto no lo digo yo, lo dicen investigadores bien reconocidos, de que el conocimiento se desarrolla fundamentalmente en dos espacios, ¿sí? En las universidades y en los institutos de investigación, y se generan fundamentalmente con fondos públicos, ¿sí? Pero ese conocimiento, para pasar a ser un producto, es tomado por esta cadena que se genera por la Big Pharma, ya sea en alianza con biotecnológicas más pequeñas o sola, ¿sí? O con universidades como es el Oxford AstraZeneca, y ahí entonces el conocimiento pasa a ser parte de este nuevo consorcio cuyo objetivo ya no es el conocimiento como lo era antes, sino Claro. Entonces, el punto es, de nuevo, el que hemos discutido acá otras veces. La humanidad tiene que conversar si quiere seguir en el track en el cual toda su vida es una mercancía, incluida aquellas cosas que determinan el bienestar más completo del individuo. A mí me parece increíble que todavía no lo entendamos. Tú entiendes que, claro, si tú entiendes que un zapato, ¿sí? que una polera, ¿sí? Claro. Pero cuando estamos hablando de esto, de lo cual depende tantas cosas. Exacto. El futuro de la humanidad es vida o muerte, es impresionante. Lo que yo no lo entiendo, yo lo entiendo en Chile, lo habría visto a Piñera poniendo una fábrica de vacunas, eso lo entiendo, pero no lo entiendo en Merkel, no lo entiendo en el presidente. Porque esto es una industria internacional, pues, ¿cachai? No, pero ellos pueden desarrollar sus laboratorios. Los estados, tú crees que los estados europeos. ¿Ah? Es que lo que pasa es que es un modelo claro. En el fondo, los modelos se cambian en el mercado. Por eso, y yo creo que esa es la discusión que tenemos que dar. Este modelo, exactamente, yo creo que esto no es naturaleza, ¿me entiendes? Esto no es, esta forma de entender la vida no es una forma que deba ser así porque la naturaleza indica que es así. Esto es algo impuesto ideológicamente por determinados sectores que les interesa que esto sea así, ¿okay? Por lo tanto, esto es cambiable. Y es cambiable por la gente, todo y todo. Si nos pusiéramos, claro, firmes, digamos, ¿no? Todos, todas, los estados, todos. O sea, claro, eso tiene que pasar. Si eso es lo más terrible, que nos pongamos de acuerdo. Y ahí es donde está la complicación de esto, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una oportunidad mágica, ¿cierto? Porque además todo el mundo nos está mirando y no es broma. O sea, el hecho de que hasta la OSD esté interesada en cómo nosotros vamos a generar nuestra constitución, tiene que ver, ¿cierto?, con cómo nos están mirando. Nosotros somos el modelo de desarrollo neoliberal más avanzado del planeta, más avanzado, o sea, en el que avanzó más el neoliberalismo. Sí, dígalo de otra forma, por favor, porque más avanzado sería que la gente tuviera más desarrollo. Más avanzado negativamente. Entonces, podríamos decir, el más, claro, donde caló más hondo el modelo neoliberal. Donde se impuso sangre y fuego con la dictadura. También, claro. Yo diría, ¿sabes lo que yo diría? Donde el modelo neoliberal se transformó
en una ideología totalitaria, ¿sí? En una ideología totalitario que en cuanto dogma atraviesa todos los sectores de la vida, ¿sí? Es como el comunismo, que no lo crean. Atraviesa todos los sectores. Eso es, o sea, cuando se dice que no, esto es una ideología que tiene que ver muy poco con economía, incluso. Claro. Tiene que ver más con una forma de entender el mundo y las relaciones de la sociedad, ¿sí? Tal cual. Absolutamente, totalmente de acuerdo con la doctora López. Yo también. La sociedad para ellos no existe, ¿sí? No, nosotros valemos en cuanto individuos. Bueno, ese es un sistema que en Chile está cuestionado, y por lo tanto la discusión que nosotros tengamos depende mucho de estas discusiones. Por eso acepté venir. Yo no he estado viniendo, no he estado hablando sobre esto en muchas partes, pero yo creo que a mí me gusta acá porque es un espacio donde se entiende la importancia de discutir esto que parece ciencia, que parece una cosa muy académica o parece una cosa muy de salud, pero que tiene implicaciones políticas, ideológicas muy relevantes y que la gente tiene que entender, ¿sí? La gente tiene que entender que aquí no hay estancos desconectados y que esto es parte de un modelo que hay que desbancar de una vez por todas. Doctora Mercedes López, puede asesorarme si yo salgo elegido y tíreme las mechas cuando quiera. Nos encanta de verdad esta cadena que usted hace, donde nos presenta realmente cómo es, como todo está junto, ¿no? Como todo va de la mano, y esto es súper importante, y ahí es donde hay que poner el acento, ahí es donde hay que entender la profundidad de esto, ¿no? Así que muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, y esperamos que escucharla más. Nos gusta mucho escucharla. Sí. Un abrazo enorme, Mercedes López, doctora en Ciencias Biomédicas.